este tema, fuentes de descontaminación, amén. Hoy con la ayuda del Señor pues espero poder terminarlo, amén, y que vayamos entendiendo, mis amados hermanos, de que nosotros en este diario vivir, mis amados hermanos, como lo decíamos el día que empezamos, ¿verdad? Muy ministros, mis amados hermanos, podemos ser, siempre corremos el riesgo de contaminar, amén. Aquí sabemos que el Señor en el libro de Juan capítulo 13 está hablando con sus discípulos, amén, que al final ustedes y yo sabemos que estos discípulos pues fueron los que se convirtieron en los apóstoles del Cordero, amén. Entonces no estamos hablando, mis amados hermanos, de cualquier persona, amén. Estamos hablando de apóstoles, decimos amén. Amén. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que estos hombres, pues definitivamente, ¿verdad?, para ser apóstoles tuvieron que haber manejado un nivel espiritual, amén. Pero a pesar de que eran espirituales, a pesar de que eran ministros primarios, ni más ni menos que instruidos por el Señor Jesús, a pesar de eso se contaminaban, amén. Entonces, si ellos con ese nivel espiritual, mis amados hermanos, se contaminaban, ahora nosotros, ¿cómo no, verdad? Bien, yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. A veces nosotros pensamos que la persona que nos ama, entiéndase, pastores, padres, cónyuges, aún hijos, ¿verdad? Amén. Que nos aman porque miran nuestros pies de barro, miran nuestros errores y no nos dicen nada, sino que nos toleran todo. Y la verdad es que eso no tiene por qué ser así, mis amados. Antes bien, la Biblia nos lo muestra, ¿verdad? Que Dios al que ama, así como un padre corrige a su hijo, dice, así también Él lo hace. Entonces, una de las mejores muestras, mis amados hermanos, de amor, ya lo expliqué, ¿verdad? Del cónyuge, del padre, del hijo, de los pastores, es hacernos ver nuestros errores. Aquí entre nos no nos gusta. No nos gusta que nadie nos señale que estamos actuando mal, que el Espíritu Santo nos dio testimonio. No nos gusta. ¿Por qué? Porque somos hombres y la Biblia dice que según nuestro parecer, ustedes y yo, así lo dice Proverbios, según nuestro parecer, según tu opinión, según mi opinión, yo estoy, ¿cómo estoy? Estoy bien, según mi opinión. Pero según la Biblia, dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos. O sea, en otras palabras, según nuestros pensamientos, ustedes y yo estamos bien. Pero a la luz de la palabra, según el tema, tenemos que reconocer que corremos el riesgo de contaminarnos. Es más, mis amados hermanos, probablemente este día quizás te hayas contaminado, quizás nos hayamos contaminado. Y entendiéndolo, voy a hacer esta pregunta. ¿Es pecado, escuchen bien, contaminarse, sí o no? ¿Es pecado contaminarse? ¿Qué piensan? No, dicen la mayoría. No es pecado. ¿Qué es pecado entonces? Acuérdense que el que se contamina tiene que limpiarse. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Estar contaminado y no limpiarse, o como lo dijo la pastora, vivir contaminado. Y mis amados hermanos, por eso les digo esto. Yo bendigo al Señor por mi esposo. ¿Por qué creen que lo bendigo? No me gusta lo que les voy a decir, pero la bendigo. ¿Por qué creen? Exacto. Así es. Porque una vez yo estoy cometiendo un error, más me tardo yo tal vez en identificar el error que ella en hacérmelo ver. Y que creen así, mi amor, muchas gracias. Que Dios te siga usando mi vida.
¿Así creen que yo respondo? No, yo me quedo callado. Por dentro. ¿Por qué? Porque no me gusta que me haga ver mis errores. Pero siempre que me los ha hecho ver, tiene razón. ¿Y qué me toca? ¿Qué me queda? Ahí llego ya después de cierto tiempo. Mira, mi amor, mira, cielo, tenía razón. Ya el Señor me habló y ella me lo había dicho. Así llegó hoy una hermana a la casa. Fíjese, pastor, que esto y esto y esto y esto pasó, y yo le dije esto, esto y esto y esto, y no me hizo caso. Luego se fue y allá sus amigos le dijeron lo mismo. ¿Y qué cree que hizo, pastor? Ya sé, le dije. Ahí se hizo caso. Sí. Entonces a veces yo no sé por qué somos así, mis amados hermanos. Nuestros familiares nos conocen y saben si estamos contaminados o si hay algo que ya no estamos haciendo como lo hacíamos antes. Hay alguna contaminación. Entonces ellos, porque nos aman, nos hacen ver nuestros errores. Nos hacen ver, de cierta forma, tal vez no llegan al 100%. Mira, yo siento que estás contaminado, yo siento que estás contaminada. Pero tal vez llegan de una u otra forma a hacernos ver algún error. ¿Qué deberíamos de hacer? No, vos a mí. Como lo dijo el apóstol Pedro. No, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo diríamos nosotros, parafraseando esas palabras? El apóstol no quería que le lavaran los pies. ¿Y vos quién sos, pastor? Me dicen a mí lo que yo estoy bien o estoy mal. Parafraseado, ¿verdad? Aquí en Chapinlandia. Amén. Eso fue lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Y no, tú no me vas a lavar a mí los pies. ¿Y qué le dice? Que tú no lo entiendes, Pedro. Mis amados hermanos, a veces ustedes, y yo lo repito, a nuestro parecer estamos bien. Por algo nos casamos, por algo tenemos hijos, nuestros hijos van creciendo y no son ni tontos ni ciegos. A mí, bendigo al Señor también por mis hijos, ¿no? Porque cuando ando, dice la pastora ahí, puro pavor. ¿Saben qué hace Mercy? Así, papá, cállate. Me calla, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que te da pura tontería. Entonces me da risa que me calle y me callo. Y si fuera otro, vos a mí no me vas a estar callando, patojito. Amén. Pero tenemos que entender, mis amados hermanos, que ni los apóstoles, ni el apóstol Pedro, que ahí hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro es un apóstol, mis amados hermanos, tremendo, diría el apóstol. Amén. Y no quería que le hicieran ver sus errores, porque ese es el lavatorio de pies. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que suplicarle al Señor, mis amados hermanos, que si alguno de los nuestros, entiéndase, los más íntimos de nuestra casa, nos hacen ver nuestros errores, escuchémoslos. No es fácil, yo ya se los dije, no, tal vez solo a mí me pasa. Ni un amén. No es fácil, mis amados hermanos, pero por algo Dios nos los dio como familia. Nos aman. Dice el libro de Proverbios: fieles son las heridas del que te ama. Pero me está hiriendo, pastor. Pero es por fidelidad. Más engañoso el beso del que te odia. Pero ¿qué queremos más nosotros? ¿Besos o heridas? Besos y caricias, ¿verdad? Pero a veces, mis amados hermanos, no son verdaderas. Entonces es mejor que alguien venga y nos diga la verdad, mis amados hermanos, aunque nos duela. Y ya en el camino el Espíritu Santo se va a encargar de redarguirnos. Y tal vez no le hicimos caso al cónyuge, al padre, al hijo, pero en un momento cuando el Espíritu Santo nos agarre, nos va a tocar decir: tenía razón. En mi caso, mi esposa, y ella lo sabe. Casi cada ratito regreso con ella: tenía razón, ya el Señor me lo hizo ver. Pero que alguien me explique, dijo aquel, ¿por qué no le hago caso cuando ella me lo dice? Sin pena, hermano, sin pena. Estamos lavando los pies.
porque aquí yo soy el pastor. Por eso. No, no es por eso. Es una palabra que yo sé que ustedes la saben, pero no me les da pena también. ¿Saben por qué es? Sin pena, hombre. Solo los pongo en disciplina si me ofenden y ya. ¿Saben por qué es, mis amados hermanos? Por orgullo. Así de simple. Por orgullo. ¿Por qué? Porque máxime, si somos hombres, pretendemos tener siempre la razón, mas no es así. Cuando la Biblia dice claramente que el Señor le dio al hombre ayuda idónea, ¿qué dice que le dio? Una que lo socorriera. Eso significa la palabra idónea. Amén. O sea que cuando el hombre estuviera metido en problemas, la esposa es la que lo va a sacar. Eso es lo que significa. Amén. ¿Decimos amén los casados? ¿Decimos amén los hijos? Porque normalmente siempre tenemos dos padres viviendo en casa, ¿verdad? Pero ¿cuál de los dos cae mejor? ¿Cuál de los dos padres cae mejor? El que no regaña, el que no dice nada. ¿Y saben cómo se da cuenta uno cuál de los padres no regaña? Cuando uno de los dos está regañando a un hijo y le dice, me voy a ir con tu papá, o me voy con tu mamá. Hasta hablando como Mercy, ¿no? Ahí se da cuenta uno quién de los dos no regaña. ¿Por qué? Porque se van a refugiar en el otro, porque el otro, véngase. Y normalmente el que cae mal es el que corrige, el que regaña, el que instruye. ¿Pero por qué lo hace? Porque ama. Así es. Bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas, hermanos, y aquí ya terminé de escudriñar todo el tema. Traigo los 12 puntos y quiero terminar. Fuerte, va. Bueno, esto yo ya lo di, mis amados hermanos. Juan capítulo 13. Ahí habla acerca del lavatorio de pies que el Señor Jesús les hizo a los discípulos. Mas sin embargo ya sabemos que Pedro no quería. Y al final le terminó lavando los pies porque le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. En otras palabras, mis amados hermanos, si ustedes y yo no buscamos limpiarnos, corremos el riesgo de quedarnos por contaminación. Amén. Entonces mejor limpiémonos, decimos amén. Y aquí habla acerca, 2 Timoteo 2:20 al 22, de los vasos de honra y vasos de deshonra. Amén. Número 1, la primera fuente de contaminación es la confesión de pecados, el elemento vital para la sanidad del alma y para alcanzar plena restauración. Ahí está Salmos 32:5, este ya lo di, ¿verdad? Mateo 3:6 y Hechos 19:4, Hechos 19, 18 y 19, Santiago 5:16. Ahí está hablando, mis amados hermanos, de la confesión. Amén. Esto es simple, ustedes y yo tenemos que venir. Ya les he contado, ¿verdad? Aquel pastor que se ministró con su esposa, la pastora, se ministró, hizo ver sus sentimientos y pues, bendito Dios, todo salió bien. Nosotros como ovejas debemos de buscar a nuestros pastores, mis amados hermanos, en su defecto, a alguien que reconozcamos que tiene autoridad, pero miren, el peor error que podemos cometer a la hora de confesar nuestros errores es hacerlo con uno igual que nosotros. Normalmente, miren, uno de estos días íbamos con la pastora, íbamos a traer a Pedro. Habían 2 tías, unas patojitas, pero llorando estaba uno, pero la hubieran visto llorando. Y me dice la pastora, seguro está llorando porque la dejó el novio. ¿Y con quién estaba hablando? Con otra patoja mocosa igual que ella. Tal vez primero, segundo básico, tal vez estaban las dos con uniforme, y la otra va de soba y la otra desconsolada va a llorar. Ese es el peor error que podemos cometer. Amén. Ir a contarle nuestros problemas o nuestros errores a otro igual. Para eso el Señor dejó padres y ministros. ¿Decimos amén? Sí. Acuérdense que dice un dicho por ahí que los trapos sucios, ¿en dónde se lavan? Alguien se lo sabe, en casa. Amén. Entonces, si ustedes y yo tenemos padres y tenemos alguna necesidad, bien pueden ministrarnos siempre y cuando tengan temor del Señor. Amén. Y si no, pues aquí estamos nosotros como pastores, mis amados. Amén. En alguna oportunidad, alguno de ustedes ha venido, pastor, tengo esta y esta situación, y yo me quedé helado, hermano. Digo, ¿qué respondo? ¿Qué digo? Y yo le dije, ¿sabe qué? Déjeme consultar
yo tengo pastor también. Le escribí al apóstol, le escribí a otro hermano, a otro pastor que está con el apóstol, y me respondieron. Entonces después le dije, mira, me respondieron esto y esto me dijeron. Y quedó todo bien, gracias a Dios. Amén. Entonces ahí van a haber momentos en los que probablemente la persona a la que busquemos para ministrarnos tal vez no sepa la respuesta. Amén. Pero para eso hay ministros. Para eso estamos cubiertos, mis amados. Amén. A veces como padres no tenemos la solución. Vengan con los pastores. Amén. Si los pastores no tienen la solución, dos cosas: con la cobertura o a orar, y el Señor va a dar una respuesta. Pero sin respuesta no nos quedamos. Decimos amén. El único que se queda sin respuesta es aquel que no busca ayuda. Amén. Número 2, el bautismo en agua es la segunda fuente de descontaminación. Esta representa la primera ministración al alma. Mateo capítulo 3 versículo 6 dice: y eran bautizados en el río Jordán por él, confesando sus pecados. Cuando vemos el significado de la palabra Jordán, la palabra Jordán significa uno que desciende o uno que se humilla. Entonces, mis amados hermanos, dentro de esta segunda fuente de descontaminación, lo que ustedes y yo necesitamos es humillarnos. Amén. Reconocer de que no estamos bien, de que algo está faltando, que carecemos de algo, que perdimos algo. Yo creo que aquí ya la mayoría estamos bautizados. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, pues ya pasamos por esto, ¿verdad? Amén. Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el bautismo, mis amados hermanos, es como un boleto, por así decirlo, para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Es necesario de que ustedes y yo nos bauticemos. La vez pasada yo escuché a un pastor, ahí estaba yo sentado, y el pastor pregunta: ¿el bautismo salva o no salva? Y como él estaba con su iglesia, toda la iglesia dijo: ¡no! Yo me quedé helado, hermano. Porque la Biblia claramente dice que el que creyere y fuera bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Y ahí estaba la pastora conmigo. El pastor preguntó eso y dijo: ¿el bautismo salva o no salva? Y toda la iglesia le dijo: no. Yo soy la pastora. Y en bautizos andamos. Vale, entonces, bautizarse es muy importante, mis amados hermanos. Amén. Hechos 16:33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Aquí está hablando de un carcelero, mis amados hermanos, que quería matarse porque pensó que los apóstoles se habían escapado. Mas sin embargo, lo evangelizaron, y en el mismo momentito que lo habían evangelizado, y él los tomó en aquella misma hora de la noche. Entonces, más o menos, ¿qué hora era? Era noche, ¿verdad? No sabemos exactamente. Podemos pensar de 7 de la noche en adelante. Amén. ¿A qué hora se bautizaron entonces? Ah, no, pastor, yo a las 5, 4 de la tarde, pero la noche no. Simple y sencillamente se bautizó, mis amados hermanos, y claramente lo dice. Le lavó las heridas, enseguida fue bautizado él. ¿Y quiénes más? Y todos los suyos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, es que a veces, no a veces, siempre, mejor dicho, cuando hay bautizos, los que han ido a los bautizos se dan cuenta que siempre se da una pequeña plática, ¿verdad? Antes de ser bautizado, y todavía se extiende la invitación por si alguno de los que está ahí presente no había planificado bautizarse, pero está ahí de una vez. ¿Qué impide que sea bautizado? Nada. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, esto es algo que si nos damos cuenta que no solamente me tengo que bautizar yo, sino ¿quién dice que se bautizó acá? Y todos los suyos. ¿Quiénes serán todos los suyos? Hagan de caso ustedes, se bautizan ustedes. Ustedes son él y todos los suyos. Toda la familia, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es bien importante, mis amados hermanos, que en su tiempo cada uno de los miembros de nuestra casa vayan a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque recuérdense que esta es una fuente de descontaminación, y si dentro de mi casa hubiera alguno que no se ha bautizado, puede ser utilizado para contaminar toda la casa. Amén.
Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces el bautismo, mis hermanos, es tan importante, amén, que nos muestra la Biblia que los que nos bauticemos vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Si nos tocará haber muerto. Entonces no es un acto cualquiera. Amén. Es un acto en medio del cual lo explicamos. Dice la Biblia claramente que Juan el Bautista bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Amén. Entonces ustedes y yo necesitamos arrepentirnos e ir a las aguas. Decimos amén. Y ese acto no es un acto solo de que, decía un pastor, entra un pecador seco a las aguas y sale un pecador mojado. O sea, no es eso. Es literalmente es lo que pasa. Pero en el alma y en el ambiente espiritual hay un nuevo nacimiento. Yo no sé qué experimentaron ustedes cuando se bautizaron, pero yo, por ejemplo, yo sentí la presencia del Señor. Amén. Y yo sentí que eso me sirvió para poder vencer muchas cosas que no podía. Una de ellas, les he contado, la música mundana. Amén. Yo sentí que me sirvió y tengo la convicción de lo que está escrito. ¿Decimos amén? Amén. Otra fuente de descontaminación es el ayuno. Miren, la palabra ayuno literalmente significa abstinencia de alimento. Amén. Pero ustedes y yo lo hemos leído. Vamos a ver si traigo la cita que sí, aquí está, que el Señor escogió un ayuno, y el ayuno que Él escogió, lo dice ahí la Biblia, no fue aguantar hambre, ¿sí? Sino que el ayuno que Él escogió fue compartir, fue dar liberación y muchas cosas, ya lo vamos a leer, amén. Entonces miren, cuando hablamos de ayuno, aquí entre nos, ¿a cuánto les gusta irse a trabajar sin haber desayunado? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Verdad que siente uno ya como a mediodía, 10 de la mañana, todo aguado? ¿Por qué? Porque el cuerpo está pidiendo. Amén. Entonces eso me indica de que a la mayoría de nosotros no muchito nos gusta ayunar. Yo por eso, pastor, para aguantar me echo mi buen desayuno primero. Entonces miren, esto del ayuno, definitivamente hay oportunidades en las que hay que hacerlo. Amén. Por lo menos un día, por lo menos. Cuando digo un día no me refiero a 24 horas. Amén. Sino X día de la semana que ustedes dispongan su corazón y se levanten y digan, hoy voy a ayunar. Y aunque se levanten a las 11 de la mañana y vayan a almorzar a las 12, pero dispusieron su corazón. ¿Se puede, pastor? A las 11 de la mañana es demasiada pereza. A lo que voy es que ustedes pueden levantarse un día y decir, bueno, hoy voy a disponer mi corazón y voy a ayunar. Voy a ir a estudiar, voy a ir al trabajo y a mediodía voy a entregar mi ayuno y almuerzo. No es específicamente tanto tiempo, es la disposición del corazón a que nuestra carne mengue. Amén. Yo creo que un mediodía sí lo aguantamos, ¿o no? Pero es importante que nos levantemos o una noche antes, bueno, mañana voy a ayunar. Si es posible, díganle hasta a su esposa o a su esposo, mañana voy a ayunar, no me vayas a ofrecer desayuno. Porque no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que ustedes dicen, bueno, voy a ayunar. Y cuando de repente llega alguien, un risito, un chicle, y cuando usted ya se lo tragaron, ¡ay! Yo estaba ayunando, Dios mío, perdóname. ¿Les ha pasado? A mí también me pasó, dijo aquel. Entonces es importante que nos dispongamos, ya sea a levantarnos o desde la noche anterior, que nos programemos mediodía. Según la hora que ustedes se levanten, y si trabajan, pues a la hora del almuerzo, ahí en su trabajo, entreguen su ayuno. Mediodía yo considero que bien lo aguantamos. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, nuestra carne anda tan contaminada por el diario vivir, que corremos el riesgo de ser tentados y caer. Entonces mejor reconozcamos, bueno, yo siento como que ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la Biblia, alguna cosita por ahí que ya no estoy haciendo como hacía antes, voy a ayunar. ¿Para qué? Para que la carne mengue y el espíritu pues crezca. ¿Decimos amén? Amén.
La abstinencia provee una mejor forma de liberación y sanidad al alma. Miren, hermanos, esto del ayuno es tremendo. Porque si ustedes se dan cuenta, esto del ayuno, el mismo Dios lo implantó en la naturaleza de su creación. Ustedes miran a un animal, a un perro sobre todo. Si el perrito está enfermo, ahí está el dueño, va de servirle y servirle comida. ¿Qué hace si está enfermo? No come. ¿Y quién le dijo a él que no comía? Es que eso va implantado en la genética. En nosotros es igual. Los doctores, mis amados hermanos, han dicho que hay enfermedades que solamente se curan solamente con ayuno. Cuando ustedes y yo nos vamos a sacar sangre, ¿qué dicen? La pastora, uno con Jehú creo que tenía que ir a sacarse sangre. Chicharrón creo que comimos ese día. Comimos y nos fuimos. Era lejos el viaje. Llegamos y mire, fíjese, ¿viene en ayuno? No, entonces no se puede. Por el ayuno no se pudo hacer los exámenes. ¿Por qué piden que uno vaya en ayuno? Porque el cuerpo va descontaminado, literalmente. Y espiritualmente hablando, el espíritu y el alma también se purifican con el ayuno. Amén. Yo creo que tenemos que volver, mis amados hermanos, al principio, cuando la obra acababa de abrirse, no sé cuántos se acuerdan, hacíamos ayuno todos los sábados. Y al final, una olla de carne, decían en Costa Rica, un caldito ahí. La hermana decía, yo lo pongo, pastor. Llevaban su ollita de su sopa. Tampoco crean que un platito así. Todos a comer después del ayuno. Amén. Vamos a volver a esos tiempos. ¿Quién se apunta a poner la sopa? Ahí tenemos una sopa. Otra sopa. 2 sopas, 3 sopas. Gloria. Ahí vamos a ponerlo, mis amados hermanos, por lo menos para hacer un ayuno al mes, por lo menos. Amén. Yo voy a desayunar bien para aguantar, ya saben. Esta cita es bien importante. Nehemías 9:1 dice. Esta es la cita que yo les decía uno de estos días cuando estábamos hablando acerca de los ancestros. Bueno, ayer fue, pero no la di. Hoy sí la vamos a leer. Nehemías 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro. ¿Saben ustedes por qué nosotros leemos la Biblia que en cada culto, así como lo hacemos? Porque un día yo estaba leyendo esta cita y aquí yo sentí algo en mi espíritu y dije, vamos a leerla. Y desde ese entonces, si ustedes se recuerdan, ya como congregación, ya leímos la Biblia completa una vez. ¿Se recuerdan? Esa vez me acuerdo que Shaley me hizo marufia, porque eran solo 2 capítulos y leyó los 3 de una vez. Todavía no recuerdo. No quiso que el otro hermano la leyera, terminar. Entonces, por eso es que leemos la palabra, mis amados hermanos, porque la Biblia dice acá que ellos se reunieron y leyeron la Biblia, leyeron la palabra. Por eso la leemos. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, ¿cuántas horas pasaron confesando sus pecados? Dice la 4ª parte del día, 6 horas. Pero dice que desde que llegaron, ¿cómo iban? En ayuno. Leyeron la Biblia, adoraron, pero también confesaron sus pecados. ¿Y cómo iban? En ayuno. Entonces, mis amados hermanos, el ayuno es muy importante, sobre todo cuando ustedes y yo nos identificamos a nosotros mismos, o alguien nos hace ver, como el Señor Jesús le quería lavar los pies a sus discípulos, que no estamos muy bien. Entonces, por lo menos un mediodía de ayuno es importante. Amén. O como la Biblia lo muestra, hay ayunos que la Biblia muestra que eran solo de agua. O sea, ¿qué tomaban? Agua. Hay ayunos que la Biblia muestra que eran solo de legumbres. ¿Qué comían? Solo verduras. Amén. Hay otros que la Biblia muestra que eran solo de pan. ¿Qué comían?
solo pan. Entonces hay ayunos que están escritos que sí se puede comer, pero no se puede comer su filete, que no sé qué comieron ustedes ahí en la tarde. ¿Todavía ando en ayuno, pastor? Entonces, esa es una, ¿verdad? Pero como también el ayuno es abstinencia, yo les he dicho, mis amados hermanos, uno de mis ayunos que lo hice. ¿Quieren que les cuente o se recuerdan el ayuno que yo hice? Yo hice un ayuno y me ayudó a ustedes. Yo por aquel entonces, todos los días, no podía pasar el día sin meterme a ver cómo estaba el Real Madrid. Hoy estamos felices, amén. Pues yo sentía que eso me estaba quitando tiempo porque lo miraba y dije, mi ayuno, 40 días sin saber del Real Madrid. Y me ayudó porque el día 41 ni me acordaba. Otra vez hice un ayuno del teléfono. ¿Por qué? Porque descargué mi juego ahí de fútbol. Luis me contaminó. Porque íbamos para un viaje y él ya iba jugando ahí. Cuando yo lo vi me gustó, solo regresé a la casa y lo bajé. Y empecé pues a jugar fútbol. Llamé a mi equipo y después dije, no, ayuno. Otro mi ayuno, dejé el teléfono ahí. Y ahí está la aplicación. Ya no la juego. No sé qué día tenía ganas de perder tiempo. Entonces, ¿no necesitará alguien ayuno de redes sociales? Solo el murmullo se escucha ahí, eso quiere decir que sí. ¿No necesitarán ayuno de celular? Yo voy a hacer mi ayuno, pastor, de unos 365 días de colegio. No, eso no se vale. Entonces hay cosas que ustedes y yo reconocemos, amén, no somos ignorantes, que nos puedan estar estorbando. Dejémoslas por un tiempo, por lo menos unos 40 días, amén, y vamos a contemplar la gloria del Señor, amén. Entonces aquí está la cita que yo les digo, por favor, lean ustedes en su casa, yo ya no la voy a leer porque yo quiero terminar el tema, porque si no, vamos a estar dándole vueltas al mismo tema, aunque en diferentes puntos. Pero es importante para mí que se lleven todo el día de hoy, amén. Hay muchas cosas que seguir hablando y ya no quiero continuar con este tema, quiero dejárselos todo de una vez. Otra fuente de descontaminación es la adoración, mis amados hermanos, amén. Por eso miren, cuando ustedes vengan al culto, mis amados hermanos, desde que dispongan su corazón, estén en su casa, en el trabajo, en el negocio, pero dispusieron su corazón a venir, desde que vengan, mis amados hermanos, métanse, hombre, amén. No estemos esperando a que el hermano o la hermana que va a presidir empiece. No, hombre, si venimos al culto y tenemos la bendición de venir temprano, metámonos desde que vengamos. Decimos amén. Adoremos al Señor, ¿por qué? Porque esta es una fuente de descontaminación. Miren, les hago una pregunta. Aquí entre nos, yo quiero que seamos sinceros. ¿A cuántos les encanta ministrarse? Eso quiere decir que a todos. ¿A cuánto les gusta venir y decir, pastor, pastora, mire, tengo este y este y este problema, estoy acometiendo este y este y este pecado? ¿Nos gusta? No nos gusta, pero ¿es necesario? Es necesario. Entonces, mis amados hermanos, si no queremos, aunque a veces es necesario pasar por ese momento de ministración, mejor vengamos al culto y adoremos. Esa es una fuente de descontaminación. En medio de la adoración, el Señor, ves tu Señor ahí adorando y pides perdón y de repente, hijo mío, dice el Señor, hija mía, dice el Señor, todo lo que yo estaba pidiendo perdón, mi consejo del pastor, hermano, directamente del cielo. Amén. En una oportunidad, yo tenía una necesidad. Encendí la tele y puse ahí Rema. Y yo le dije al Señor, háblame. Y casualmente, cuando enciendo la tele, estaba el tiempo de las profecías. Hijo mío, dice el Señor. Fue cuando estábamos ahí viendo la compra del terreno.
Yo tenía necesidad de que el Señor me confirmara si con la primera persona iba a hacer el negocio. Y el Señor me decía ahí en esta profecía, yo te voy a abrir puertas. Y eso es lo que yo estaba pidiendo. ¿Y en dónde recibí esa palabra? En la sala de mi casa viendo tele. No estaba viendo cualquier cosa, ¿verdad? Estaba viendo el culto de bendecer. Y ahí me habló el Señor. Había una necesidad y Él habló. Entonces, mis amados hermanos, igual ustedes métanse a adorar. A veces, miren, no sé si alguna vez les ha pasado, el Señor les da una palabra y por X o Y razón no la dice, pero luego cuando analizan la palabra, esa palabra es para ustedes mismos. ¿Alguna vez les ha pasado? Y yo, no la di por X, cuando la di, esa es la palabra. En medio de la oración el mismo Señor nos habla, mis amados hermanos, nos muestra nuestra condición, pero adoremos. Amén. La adoración representa una apertura total de nuestra alma a Dios. Salmos 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Y miren, aquí hay un principio, y el que quiera servir tiene que pasar primero por ser un adorador. Entonces no cualquiera, mis amados hermanos, puede servir, y esta es la cita de nuestra iglesia. No sé si escucharon ustedes una profecía uno de estos días que me hablaba acerca de esto, que me recordara cuando él me daba el nombre de la iglesia. ¿Por qué creen que esta palabra, este nombre se le puso a esta iglesia? Porque si algo, mis amados hermanos, a mí me gusta, y por aquellos tiempos tenía un poquito más de tiempo, estaba soltero, tenía las llaves del templo, yo me iba al templo y vivía en el templo, pues cualquier hora. Me gustaba pasar ahí adorando y adorando y adorando. Y por eso fue, así fue, mejor dicho, y por eso fue también como recibí el nombre de la iglesia en uno de esos momentos de adoración. Estaba solito, yo lo ponía, la primera computadora que tuve, la ponía ahí, y los cantos, y ahí hacía yo lo que tenía que hacer, y así fue como el nombre de la iglesia, en medio de, no un momento, una vida de adoración. No sé si a ustedes les gusta la adoración. Si no hay otra cosa más rica. La alabanza es rica, pero es que la adoración es la intimidad. Amén. Entonces dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, decimos amén. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, miren lo que dice acá, siempre me ha gustado esta parte, es necesario que le adoren. O sea, tan necesario, mis amados hermanos, como es el alimento que ustedes y yo comemos, a veces algunos 10 veces al día, así es la necesidad de la adoración. Amén. Nuestro espíritu necesita alimentarse. ¿Decimos amén? Amén. Otra fuente de descontaminación es la alabanza. ¿Cuántos llevo, hermano? ¿Son 12? 5 con este. O sea que 4 les he dado. Y tengo 15 minutos. Bueno, la alabanza provee un ambiente idóneo para la liberación y ministración del alma. ¿Saben algo que hago yo en la casa? Yo pongo alabanzas ahí en la radio, o antes en el teléfono, y le decía a Mercy, venga, echémonos una pieza. Y la agarro, hermano. Todavía ayer creo que nos ponemos ahí a danzar los dos, y ella a veces, papá, poné la pieza, me dice. Y ya saben que te pongo el radio y empieza a danzar ahí conmigo en la sala. Entonces, para alabar a Dios, mis amados hermanos, no hace falta venir al culto. Para alabar a Dios se necesita un corazón dispuesto, y ahí en la soledad, en la intimidad en tu casa. Y ahí danzamos, Mercy y yo, echamos la pieza. Termina la pieza y otra pieza quiere ella. Y ahí vamos, y ahora, como repito, ella solita, papá, poné la pieza. Le pongo la pieza y a danzar. Amén.
Entonces dice, la alabanza provee un ambiente idóneo para la liberación y la administración del alma. Cuando ustedes y yo alabamos, mis amados hermanos, literalmente hay liberación. Cuando ustedes se ponen a danzar o a alabar, o por lo menos a levantar sus manos o a aplaudir en medio de la alabanza, ¿acaso no sudan? Y el sudor es una fuente de liberación. Amén. Literalmente dicen que el estrés es una enfermedad de estos tiempos. ¿Y cómo creen que dicen los doctores? ¿Qué creen que dicen los doctores que es una de las mejores medicinas en contra del estrés? Salir a caminar. Pero no a caminar, pues tengo que ir a hacer un mandado allá por donde vive Leila. No, ahí van a hacer un mandado, no a caminar. Si cuando uno sale a caminar, literalmente se va. Pero sabe que ¿a qué fue? A caminar, no a hacer un mandado. Y usted, tengo que ir a San Jacinto, voy caminando. Van a hacer un mandado, no van a quitarse el estrés. Y eso es lo que dicen los doctores. Y anda uno todo estresado ahí. Y lo último que hace es salir a caminar. ¿Qué tan caro es salir a caminar? Carísimo, por cierto, dijo Pedro. Primera de Crónicas 16:8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. ¿Qué dice? Continuamente. Ya no voy a leer estos, hermanos, quiero terminar. Primera de Crónicas 16, 27 al 29, Salmos 9, 1 al 3, y llegamos al otro. Este es importantísimo: la administración congregacional. Entonces, cuando ustedes y yo venimos al culto, mis amados hermanos, tenemos que buscar. Miren, a veces estamos ahí como el lorito, no siento nada, no siento nada. Dice que lo metieron al freezer y le pregunté, ¿cómo estás? No siento nada, no siento nada, no siento las patas, no siento las alas, no sentía nada. A veces estamos igual que el loro, venimos al culto y no sentimos nada, pero nada de nada. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Ponernos indiferentes. Ya tal vez estamos aquí, pero estamos indiferentes. Es el peor error que podemos cometer. Ok, no siento nada, pero por lo menos voy a buscar meterme. Amén. Buscamos meternos, aunque no sintamos nada, y el Espíritu Santo desciende, mis amados hermanos, nos ministra, y es una administración congregacional. Amén. Un grito de júbilo, aunque el hermano en la parte del grito ya. Pero esto es importante. Dice la Biblia en uno de los libros de Juan que cuando nos congregamos, su sangre se derrama y nos limpia de todo pecado. Entonces, a veces, mis amados hermanos, solo el hecho de congregarnos nos limpia. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos, que no lo descuidemos. ¿Por qué? Porque siempre, por muy grande, pequeña que haya sido la administración, siempre hay administración. Amén. Y es importante que ustedes y yo aprovechemos lo poquito. Amén. Por eso, ustedes que profetizan, mis amados hermanos, busquen con más celo meterse en la presencia del Señor para que el Señor nos use y esa palabra pueda ser la que ministre al hermano o a la hermana y él se vaya del culto, ella se vaya del culto ministrado o ministrada. ¿Decimos amén? Hechos 2:1. Ahí habla acerca de cuando descendió el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿en dónde descendió el Espíritu Santo? En medio de una congregación. ¿Decimos amén? Otra fuente de descontaminación es el bautismo con el Espíritu Santo. En otras palabras, la manifestación de dones. Amén. Hemos hablado de los dones, son
18 diferentes dones, mis amados hermanos, y ustedes y yo tenemos que buscar que el Señor nos dé por lo menos 2: el don de lenguas y el don de profecía, porque está escrito que el que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Los dones y sus manifestaciones revelan lo oculto del corazón, trayendo limpieza. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 1 Corintios 14:24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El apóstol nos contó un testimonio, se lo cuento rápidamente, acerca de un pastor del ministerio, pero que se estaba graduando de la universidad. Dice que ahí dentro de la terna que los examinaba había un ateo, y ese ateo se enteró que el que se estaba examinando era pastor. Entonces dice que le estaba haciendo la vida a cuadritos porque no quería que se graduara de la universidad. Entonces dice que cuando estaba ahí en medio de su examen, el Señor le dio una palabra a este pastor y le dijo: dice el Señor, le dijo, que tú tienes una hija que se ha intentado casar 2 veces, pero que tú no has querido, y que por eso ella no se ha casado y ya está grande. Dice que el hombre se quedó frío. ¿Y usted cómo sabe eso? El Dios en el que usted no cree me lo dijo. Con eso tuvo para dejarlo en paz y se graduó. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos los dones. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento para nosotros que somos padres es importantísimo. ¿Por qué? Porque basta con ver a nuestros hijos para discernir: esta tiene algo, me está mintiendo, algo le pasó. Entonces necesitamos los dones. ¿Por qué? Porque por eso podemos discernir, no el don de la sospecha, porque ese no existe, ¿amén?, sino el don de discernimiento. Vos tenés esto y esto, y a mí no me vas a engañar. No, mamá, no, papá, bien. Y después, dile que estoy embarazada. Eso no va a pasar entre nosotros, mis amados hermanos. Amén. La administración individual, exponer el alma a la consejería y ministración trae restauración. Esta administración individual es la que veníamos hablando, ¿verdad? Pastor, pastora, mire, yo estoy cometiendo este y este error, necesito que me ayude. ¿Qué puedo hacer? O aún, si es posible, pastor, hágame el favor, mire, yo tengo este privilegio, siénteme por favor, porque yo no estoy actuando bien. Siénteme, póngame en disciplina. ¿Por qué? Porque yo quiero ser restaurado. Cuando uno, mis amados hermanos, está ejerciendo algún servicio en la casa del Señor, la Biblia lo muestra, uno es como un soldado. Pero cuando los soldados van a la guerra y los hieren, ¿qué hacen? ¿Los mandan a la guerra heridos? ¿Qué hacen? Los dejan en un tiempo de recuperación o restauración, porque si los mandan a la guerra heridos, los matan. Igual es en el Evangelio, mis amados hermanos. Cuando uno reconoce que está herido, que está contaminado o que está cometiendo un pecado, uno tendría que ser sincero y decirle al pastor, al que la persona se cubre: mire, háganme el favor y siénteme. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar ministrando como estoy. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ministra estando en una condición, es vulnerable al ataque del enemigo y lo arrastra, lo destruye. Tarde o temprano, si uno se pone a ministrar sabiendo que está cometiendo pecado o que no tiene bien el alma, va a caer. ¿Por qué? Porque está herido. Entonces, ¿qué se necesita? La disciplina precisamente es para eso, para que ese soldado herido en el campo de batalla sea sano, sea restaurado, y a la próxima, cuando vuelva a ministrar o a servir, lo haga más fuerte. ¿Decimos amén? Entonces, la disciplina, mis amados hermanos, no es quitar a alguien porque le caiga a uno mal. La disciplina es un tiempo de restauración. Amén. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acción de gracias. Este también es importante, hermano. Ustedes y yo
tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Decimos amén? El agradecimiento es una actitud de humildad que conduce a la victoria. Yo tengo tan presente esto, ya les he contado, que en una oportunidad había alguien que tenía su computadora, pero no tenía el programa de la Biblia. Entonces alguien vino y le dijo: yo se lo instalo y le cobro 50. Yo no sabía eso me lo contó a mí él después. Y te digo: no, pues mejor no. El asunto es que él me dijo: fíjate que yo quisiera y yo lo tenía. Si quiere yo se lo instalo. Le dije: ¿cuánto me cobras? Nada, le dije. Se lo puse y se fue bien contento con su programa en la computadora. Solo me dijo estas palabras: te voy a demostrar, me dijo, que sé ser agradecido. Me lo demostró, hermano. Ya cuando yo llegué a ser pastor, me recuerdo que en una oportunidad me dio un diezmo. Y cuando me dio ese diezmo yo lloraba, hermano. Porque tal vez algunos se recuerdan de las primeras bocinitas que teníamos. Parte del diezmo fue ese equipo y 7,000 quetzales más. Lloraba, hermano. ¿Por qué? Porque yo el único diezmo que había recibido hasta ese entonces era de un niño y me había diezmado 35 centavos. También lloré cuando me dieron esos 35 centavos. ¿Alguno de ustedes quiere hacerme llorar? Ahí le voy a dar 25 centavos para... Entonces a mí me quedaron grabadas esas palabras de este hermano. Me dijo: te voy a demostrar que sé ser agradecido. Y me lo demostró. Parte de las cosas que ustedes ven aquí todavía son parte de esa gratitud. Fíjense usted. Porque yo no sé ni por qué me empezó a diezmar y yo no agarraba el dinero para mí. Compré todo esto que ustedes miran acá. Amén. ¿Y qué fue lo único que hice yo? Meterle un programa en la computadora, que ese bien se puede descargar gratis de internet. No sabía, imagino. Entonces es importante que ustedes y yo seamos agradecidos. ¿Con quién tenemos que estar agradecidos según la Biblia? Primeramente con el Señor. Pero acuérdense que está ahí la parábola del buen samaritano. Ya ustedes y yo la sabemos, ¿verdad? El Señor, después de dar la explicación, dice: ¿cuál de los tres fue su prójimo? Y le responden: aquel que le hizo un bien. Entonces, mi amado hermano, si alguien en tu corta o larga vida te ha hecho un bien, tú tienes que ser agradecido con ese alguien. Porque si tú eres mal agradecido con esa persona que te ha hecho un bien, Dios no lo quiera, no quiero atarlos, pero está escrito: les va a ir mal por mal agradecidos. Porque cuando tuvimos necesidad nos echaron la mano, después nos fallaron y queremos destruirlos. Eso no es de Dios. ¿Decimos amén? Tenemos que ser agradecidos. Esa es una fuente de descontaminación, el mostrar agradecimiento con la gente que nos ha ayudado, por muy pequeño que haya sido, por muy pequeña que haya sido la ayuda, pero si nos ayudaron, dice la Biblia que el prójimo es aquel que nos ha ayudado. ¿Decimos amén? Amén. Colosenses 3:15 dice: sed agradecidos. Otra fuente, ¿cuántas van? 10 con esta. La oración. La comunicación con Dios limpia los corazones y trae confianza. Tenemos que orar, mis amados, por muy poco o mucho que nos guste, es una necesidad para el espíritu y el alma orar. La Biblia dice, el salmista decía: aún mi carne tiene sed de ti. Amén. No sé si les ha pasado que están en cualquier lugar y ya van viendo que ya va siendo hora del culto y como que algo les pica, hermano. ¿No les ha pasado? Como que ay, hay culto, esa es la carne que tiene sed. Amén. Entonces hay que orar. Oremos en el nombre de Jesús lo más que se pueda. Amén. Decimos amén, porque esto nos conviene a nosotros. Amén. Primera Timoteo 2:8 dice ahí: quiero pues que los hombres oren. ¿Qué dice? Ahí donde, solo en la iglesia donde todos están orando. Dice en todo lugar. ¿Qué es todo lugar? ¿Será que en el trabajo? ¿Será que en el baño también? Ah, no, ahí no, pastor, eso es demasiado santo. En todo lugar, hermano. Amén. Te dice: oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Otra fuente de descontaminación, y esta
es poderosa, al igual que todas. La Santa Cena. Amén. El pan y el vino que regeneran. Hemos explicado más de una oportunidad que la palabra regeneración significa llevar a algo a su estado original. Amén. En este diario vivir, mis amados hermanos, a veces somos atacados, a veces somos heridos, a veces algo nos duele, a veces estamos enfermos. Amén. Y necesitamos ser regenerados. Para eso es la Santa Cena. ¿Decimos amén? Amén. Entonces la próxima vez que haya Santa Cena, ustedes y yo no permitamos que nada ni nadie nos acuse. Amén. Uno fue el que murió en la cruz del Calvario, y claramente lo dice la Biblia, que murió por todos los pecadores. ¿Y qué somos ustedes y yo? Somos pecadores, mis amados hermanos, como lo decimos, porque así lo muestra la Biblia. Por naturaleza. El pecado entró, y así lo muestra la Biblia, por medio de un hombre. En la sangre está el pecado, pero no practicamos el pecado. Amén. Que es muy diferente. Entonces, en el nombre de Jesús, la Santa Cena fue hecha para eso, para limpiarlo. Pero es que, pastor, yo estoy demasiado sucio. Entonces tómese una su botella de vino de una... Ay, ya verá que sí, pastor. No importa qué tan sucios o qué tan limpios pensemos nosotros que estamos. Siempre es importante participar de la Santa Cena. Amén. Amén. Ahí está la cita, hermano. Ya no voy a leerla, pero ahí está la cita, lean ustedes. Y por último, la palabra. ¿Decimos amén? Amén. Qué buena descontaminación nos pegamos hoy. 12 puntos de un solo. La palabra de Dios. Esta palabra viva es la esencia de la descontaminación del mundo. Miren, el día de hoy, mis amados hermanos, como está la tecnología, se puede ver a la Tierra girando. ¿Me escuchan? Se puede ver cómo gira la Tierra. Amén. Y la Biblia dice que la Tierra se sostiene. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, ¿qué es eso? Dios dijo, ahí te vas a sostener, y ahí se sostiene. Amén. Entonces, si la palabra tiene el poder de hacer que la tierra se sostenga, amén, ¿qué no puede hacer con nosotros? Está escrito, el que hizo la boca habla, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Entonces, lo único que ustedes y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos, es creerle a su palabra. Amén. Hoy estaba leyendo un libro, y con esto quiero terminar. El libro se llama Hay Esperanza, y dentro de ese libro una pareja cuenta su testimonio, y me llamó mucho la atención porque dice que él, ahora los dos son ministros, pero para eso tuvieron que pasar algo muy duro, como lo que son infidelidades y adicciones. El esposo era adicto e infiel, pedía perdón y volvía a caer. Pero lo que a mí me impactó no fue tanto que lo que él era, sino lo que ella dice. Ella dice, dentro de su testimonio dice, que ella era codependiente. Y la persona codependiente dice que es la que da la vida y quiere ayudar para que el adicto o el adúltero, o en este caso su esposo, siempre esté bien. Pero dice ella, y esto es lo que yo quiero dejarles en su corazón, por eso la importancia de leer la palabra, que desde niña, dice que ella era una niña codependiente, que buscaba hacer las cosas para agradar, y que si alguien cometía un error, ella buscaba cubrir aquel error y que todos quedaran bien, menos ella. Entonces dice ella, y esto es lo que por favor a mí me impactó, que ella no se dio cuenta que mientras ella fue creciendo de esa forma, ella, miren, escúchenme en esto por favor, ella fue la que atrajo a un adicto para que se casara con ella. ¿Me entendían? O sea, a mí me impactó eso, porque pueden haber muchos adictos allá afuera, pero dice ella que ella, por ser como era, lo atrajo, y sin darse cuenta, atrajo un adicto para que fuera su esposo. ¿Por qué? Porque ella le oraba a Dios para que Dios lo cambiara. Dice que Dios le dijo, entrégame. Jaime se llama todavía, entrégame a Jaime. Y dice que ella no.
Ok, lo entregó en las manos del Señor. Y dice que ella en su oración le decía al Señor, pero tengo miedo. Y el Señor le responde en una administración poderosa donde la empezó a liberar. Tienes miedo, le dijo, porque tú crees más en Jaime y en mí no crees, a pesar de que oras. Le pedía que lo ayudara, pero no lo dejaba. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Entonces muchas veces nosotros, mis amados hermanos, cometemos el error de creerle al mundo entero, menos a la palabra. Y eso hace que tengamos miedo. Y estas dos cosas me impactaron a mí de ese testimonio. Amén. De que ella, por su forma de ser, atrajo a un adicto. Y su esposo, ella no sabía, ¿verdad? Se convirtió en un adicto. Y lo otro, que ella decía, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Porque le crees más a tu esposo, que es un adicto, que a mí, que soy tu hijo. Entonces a mí esas dos palabritas de lo que leí me impactaron, y es importante que yo se los diga a mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al que cree todo le es posible. Amén. Cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Está escrito. Pero a veces, mis amados hermanos, le creemos más a cualquier otra situación antes que a la palabra, y es el peor error que podemos cometer. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que dice en la Biblia que estaba enferma, pero que había probado todo y que ya se había gastado también todo? Pero un día escuchó que Jesús iba a pasar por ahí y dijo, bueno, ni modo. Le tocó el manto, ¿y qué pasó? Sanó. Pero ¿qué opción fue Jesús? La última opción. Que Dios nos ayude. ¿Decimos amén? Amén. ¿Qué dice acá? La última fuente de descontaminación en la palabra, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Decimos amén? Amén. Y Hebreos 4:12, estamos limpios por la palabra. Es que nos toca a partir de ahorita, mis amados hermanos. Si yo identifico que tengo algún tipo de contaminación, en el nombre de Jesús, lo más pronto posible a acudir a alguna de estas fuentes de descontaminación. ¿Decimos amén? Amén, amén y amén. Vamos a hacer una breve oración.